Había algo en esa mañana que se sentía igual a todas las demás. El mismo tráfico, el mismo calor pegajoso que en Ciudad de México no pide permiso para entrar por las ventanas aunque estén cerradas. El mismo café enfriándose en el portavasos. La misma corbata apretada 2 veces porque la primera nunca quedaba bien. Rodrigo Mena tenía 44 años y llevaba por lo menos 20 de ellos viviendo exactamente así, deprisa, de traje, sin mirar demasiado a los lados. El semáforo, en Insurgentes lo detuvo como lo había detenido miles de veces. Rojo, 20 minutos para llegar a la reunión. Suficiente tiempo si el tráfico cedía. Justo entonces escuchó el golpe suave sobre el vidrio, tan suave que casi parecía una disculpa. Volteó, un niño, 11 años, quizás menos, la cara con una mancha oscura cerca de la sien, como si se hubiera limpiado las manos con el rostro sin querer. Ojos grandes y quietos, del color del café muy cargado, en las manos, una bolsa de frituras extendida hacia el vidrio con la naturalidad de quien ha repetido ese gesto miles de veces y ha aprendido a no esperar demasiado de él. Rodrigo bajó el vidrio apenas unos centímetros, los suficientes para que el calor de afuera entrara y para que sus palabras salieran, y dijo algo que no planeó, algo que simplemente brotó desde un lugar dentro de él que rara vez revisaba. Quítate de aquí, mugroso, ¿no ves que estoy trabajando? El niño no se movió. Eso fue lo primero que golpeó a Rodrigo. Aunque en ese momento no lo reconoció como un golpe, cualquier otro niño hubiera retrocedido, hubiera bajado la mirada, hubiera buscado el siguiente carro con la resignación silenciosa de quien ya aprendió que el mundo rara vez responde con amabilidad. Pero ese niño no hizo nada de eso. Lo miró, no con rabia, no con lágrimas, con algo mucho más difícil de sostener, con calma, una calma que no era indiferencia sino algo más profundo, como la de alguien que ha visto suficiente del mundo como para no asustarse fácilmente de sus partes feas. Y entonces dijo, en voz baja, casi sin esfuerzo, usted también debería estar trabajando, señor. Pero parece que no sabe en qué. El semáforo cambió a verde. Rodrigo aceleró. Por supuesto que aceleró. Tenía una reunión, tenía un cliente importante, tenía un día entero de cosas urgentes que lo esperaban con la puntualidad implacable de las obligaciones. No había razón para quedarse detenido en un semáforo pensando en lo que le acababa de decir un niño de 11 años que vendía frituras en la calle. No había ninguna razón. Y sin embargo, llegó a la reunión, estrechó manos, habló de cifras, de proyecciones, de renovaciones de póliza, sonrió en los momentos correctos, asintió cuando era necesario, hizo todo lo que sabía hacer con la eficiencia de quien lleva 2 décadas perfeccionando exactamente eso, pero en algún lugar por debajo de todo eso, callada y persistente como el agua filtrándose por una grieta, estaba la frase, parece que, no sabe en qué. La escuchó entre el primer y segundo punto de la presentación, la escuchó mientras firmaba los documentos, la escuchó en el ascensor de bajada, cuando por un momento estuvo solo y el edificio entero pareció quedarse en silencio, justo para dársela de nuevo, más clara esta vez. ¿Qué había querido decir ese niño? Era una pregunta ridícula, era la pregunta de alguien que tiene demasiado tiempo libre y muy poca vida real. Un niño de 11 años vendiendo frituras en un semáforo no tenía ninguna autoridad para decirle nada a nadie sobre el trabajo, sobre la vida, sobre absolutamente nada. Rodrigo lo sabía, se lo repitió varias veces durante el día con la convicción de quien necesita convencerse de algo que debería ser obvio. Esa noche, ya en casa, con Valeria dormida y Mateo encerrado en su cuarto como era costumbre, Rodrigo se sentó frente a su laptop con la intención de revisar unos correos. Abrió el navegador, y sin entender del todo por qué, sin haberlo planeado, escribió en el buscador 3 palabras, niños en semáforos. Leyó durante casi una hora, números, estadísticas, historias breves y sin adornos sobre vidas que sucedían a metros de los carros, entre los cambios de luz,
en los segundos que la gente aprovecha para revisar el teléfono o subir el volumen de la música. Cerró la laptop, se sirvió 2 dedos de whisky y se quedó parado frente a la ventana de la sala, mirando hacia la calle sin ver nada en particular, sosteniendo el vaso sin beber. Y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo Mena no supo exactamente qué sentía, solo supo que algo, en algún lugar dentro de él, se había movido apenas, como cuando una puerta que lleva años cerrada recibe un golpe demasiado suave para abrirla, pero suficiente para recordarle a quien está del otro lado que la puerta existe. Mañana tomaría la misma ruta. Eso tampoco lo planeó, simplemente lo supo. Hay cosas que uno entierra no porque sean malas, sino porque pesan demasiado para cargarlas mientras se intenta construir algo nuevo. Rodrigo Mena había aprendido eso muy temprano. Había aprendido que el pasado, si uno no lo miraba directamente, eventualmente dejaba de gritar. Se convertía en un ruido de fondo, algo que estaba ahí pero que podía ignorarse con suficiente disciplina, suficiente trabajo, suficiente distancia. Por eso nunca hablaba de Tepito, no porque le avergonzara exactamente, sino porque hablar de ello significaba recordarlo con detalle, y recordarlo con detalle significaba volver a sentir el asfalto caliente bajo los pies a las 7 de la mañana, el olor a escape de los camiones mezclado con el de las garnachas del puesto de la esquina, el peso de la bolsa de chicles colgando del cuello como un collar que nadie escogía ponerse. Rodrigo había vendido chicles desde los 7 años, primero con su madre, que lo llevaba los sábados porque eran los días de más tráfico y más posibilidades. Luego solo, cuando su madre empezó a trabajar en 2 casas distintas y los sábados dejaron de ser suyos. Luego también los domingos. Luego algunas tardes entre semana, cuando su padre llegaba a casa antes de tiempo con ese olor específico que Rodrigo aprendió a detectar desde la calle y que le indicaba que era mejor no estar adentro por un rato. No, fue una infancia terrible en el sentido más dramático de la palabra. Nadie la habría filmado para una película de denuncia social. Era simplemente una infancia estrecha, como un cuarto sin ventanas donde uno aprende a respirar diferente porque no queda de otra. Lo que sí recordaba con una claridad que a veces lo sorprendía era la sensación de los vidrios bajándose o no bajándose. Ese momento de suspenso de 2 segundos entre que uno golpeaba suavemente y la ventana respondía. Cuando bajaba, había alivio. Cuando no bajaba, no había drama tampoco. Solo se pasaba al siguiente carro con la economía emocional de quien no puede darse el lujo de procesar cada rechazo. Había aprendido a no tomarlo personal, o eso creía. A los 14 años dejó el semáforo. Consiguió un trabajo lavando platos en un restaurante de la colonia Narvarte, lo suficientemente lejos de Tepito para que sintiera que cruzaba una frontera cada mañana. Estudió la secundaria de noche, luego la preparatoria, también de noche, luego, con una beca que obtuvo escribiendo un ensayo sobre superación personal que en ese entonces sentía completamente verdadero, entró a la universidad, se graduó, consiguió trabajo, ascendió. Cada paso hacia arriba era también un paso hacia afuera de aquella bolsa de chicles, de aquel olor a asfalto, de aquella versión de sí mismo que había decidido, con la determinación silenciosa de los niños que no tienen a nadie que los vea, que iba a convertirse en alguien diferente. Y lo logró. El problema con construir una identidad sobre el olvido es que el olvido no es perfectamente hermético. Tiene grietas, y por esas grietas, de vez en cuando, sin avisar, se filtra algo. Valeria lo había notado antes que él. Llevaban 16 años casados, y ella conocía a Rodrigo con esa intimidad específica de quien ha dormido al lado de alguien suficientes noches como para distinguir sus silencios. Hacía meses que le decía, sin demasiado dramatismo pero, con una consistencia que empezaba a parecerse a la preocupación, que se había vuelto lejano.
no ausente en el sentido físico, lejano en el otro sentido, el que es más difícil de señalar con el dedo pero que se siente con toda claridad en las conversaciones que terminan antes de empezar, en las cenas donde el teléfono ocupa más espacio que las palabras, en los domingos que pasan sin que nadie pregunte cómo está el otro de verdad. No te estoy atacando, le había dicho ella una noche, con esa voz cansada que no es enojo sino algo más triste que el enojo. Solo te digo lo que veo. Rodrigo había respondido algo razonable, algo sobre el trabajo, sobre la presión, sobre que las cosas iban a calmarse cuando pasara el trimestre. Valeria lo había mirado un momento más de lo necesario y luego había asentido, porque había aprendido también ella cuándo seguir y cuándo no. Mateo tenía 16 años y era el tipo de adolescente que no daba problemas visibles. Sacaba calificaciones decentes, no llegaba tarde, no pedía cosas imposibles, pero tampoco buscaba a su padre para contarle nada, no porque hubiera una pelea entre ellos, no porque existiera un momento específico que hubiera roto algo, sino, por esa razón más silenciosa y más difícil de reparar, porque a lo largo de los años, sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido exactamente, habían dejado de ser interesantes el uno para el otro. Rodrigo lo sabía, no lo pensaba con esas palabras, pero lo sabía, y esa noche, mientras el whisky seguía sin beberse en su mano y la ciudad afuera seguía moviéndose con la indiferencia de las ciudades grandes, Rodrigo pensó en Mateo. ¿En cuántos años tenía Mateo ahora comparado con los años que tenía él cuando empezó a vender chicles? La diferencia era de 5 años. 5 años entre la infancia de su hijo, protegida, con cuarto propio y colegio privado y vacaciones, en la playa, y aquella suya que olía a escape y asfalto caliente. Había trabajado toda su vida para que esa diferencia existiera. Entonces, ¿por qué esa noche se sentía como si hubiera perdido algo en el camino que no sabía cómo nombrar? No tenía respuesta, solo tenía la pregunta, incómoda y persistente, y la frase de un niño que no había vuelto a ver pero que, por alguna razón que todavía no comprendía del todo, seguía siendo lo más real que había escuchado en mucho tiempo. Parece que no sabe en qué. Se fue a dormir tarde, no durmió bien, y cuando sonó el despertador a las 6 de la mañana, tomó la ducha, se puso la camisa, buscó su corbata, y antes de pensarlo demasiado, eligió la misma ruta de siempre, solo que esta vez no fingió que era por el tráfico. El niño estaba ahí, mismo lugar, misma esquina, misma postura tranquila de quien no espera nada en particular pero tampoco descarta nada. Rodrigo lo vio desde media cuadra antes y sintió algo extraño en el pecho, algo que no supo clasificar entre alivio y nerviosismo, como cuando uno va a una cita que no planeó del todo y de repente ya no puede cancelar. Estacionó el carro sobre la banqueta de manera torpe, medio subido al bordillo, algo que nunca hacía. Bajó sin apagar del todo el motor la primera vez. Tuvo que volver. Lo apagó, bajó de nuevo. El niño lo vio venir y no hizo ninguna de las cosas que Rodrigo hubiera esperado. No retrocedió, no adoptó esa expresión cautelosa que tienen los niños que han aprendido que los adultos que se acercan rápido rara vez traen buenas noticias. Simplemente lo observó con esos ojos oscuros y quietos, como si hubiera estado esperando esto sin saber exactamente que lo esperaba. Rodrigo se detuvo. A 1 metro de distancia, de cerca. El niño era más pequeño de lo que había parecido desde el carro, más delgado también, tenía las manos limpias, lo cual por alguna razón lo sorprendió, aunque inmediatamente se avergonzó de haberse sorprendido. Hola, dijo Rodrigo, y la palabra le sonó extrañamente grande para la situación, como si hubiera ensayado algo más elaborado y en el último momento hubiera optado por lo más simple. Hola, respondió el niño, sin ninguna inflexión especial, solo la palabra, de vuelta con la misma sencillez.
Me llamo Rodrigo. Miguel. Hubo un silencio breve, no incómodo, solo el espacio que existe entre dos personas que todavía no saben bien qué son el uno para el otro. Rodrigo miró la bolsa de frituras que Miguel sostenía. Le preguntó cuánto costaba. Miguel le dijo el precio con la precisión directa de quien está acostumbrado a transacciones sin rodeos. Rodrigo buscó en su bolsillo, sacó un billete considerablemente mayor al precio y se lo extendió. Miguel no lo tomó de inmediato, lo miró primero. ¿Me va a comprar una o todas? Todas, dijo Rodrigo. Entonces deme un momento. Miguel contó el cambio con una exactitud que hubiera avergonzado a más de un cajero de supermercado, cada billete y cada moneda en su lugar. Se lo entregó a Rodrigo con la misma naturalidad, con que había rechazado el dinero extra, sin explicaciones, sin hacer de ello un momento moral, solo la transacción correcta, completa, sin deberle nada a nadie. Rodrigo guardó el cambio sin contarlo y se quedó ahí parado, con una bolsa de frituras en cada mano, sintiéndose levemente ridículo y al mismo tiempo sin ningún deseo de irse. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 11. ¿Y todos los días estás aquí? Todos los que puedo, dijo Miguel. Y algo en esa respuesta, en ese matiz específico entre todos los días y todos los que puedo, le indicó a Rodrigo que había una historia ahí que no le correspondía preguntar todavía. Esa mañana habló con Miguel 15 minutos. Luego llegó tarde a su primera reunión del día y no le importó tanto como hubiera imaginado. Volvió al día siguiente, y al siguiente. No lo planeaba con anticipación, o al menos eso se decía. Simplemente tomaba la misma ruta y el semáforo lo detenía y Miguel estaba ahí y era natural detenerse. Se convenció de que era algo pequeño, inofensivo, una pausa de 15 minutos en una mañana larga, nada que requiriera explicación ni justificación. Pero las conversaciones fueron creciendo. Descubrió que Miguel tenía un cuaderno escolar, de esos con rayas y espiral, que guardaba en la bolsa trasera del pantalón con el cuidado con que otros niños guardan su teléfono. Adentro había números, columnas de ingresos y gastos con una organización que Rodrigo, que trabajaba con cifras todos los días, encontró genuinamente impresionante. Miguel registraba cuánto había vendido cada día, cuánto había gastado en reponer mercancía, cuánto quedaba libre, cuánto necesitaba para la semana siguiente. ¿Quién te enseñó a hacer esto?, le preguntó Rodrigo un miércoles, sosteniendo el cuaderno con un cuidado instintivo, como si entendiera que era algo valioso. Nadie, dijo Miguel. Solo tiene sentido. Si no sabes cuánto entra y cuánto sale, no sabes dónde estás parado. Rodrigo lo miró un momento. Hay gente que estudia 5 años para entender eso. Miguel se encogió de hombros, no con arrogancia sino con la incomodidad genuina de quien no sabe recibir un cumplido porque no le han dado demasiados. Había metas también, escritas al final del cuaderno en una sección separada por una línea doble, cosas concretas, con plazos. No sueños vagos sino objetivos con número y fecha. Rodrigo los leyó despacio y cuando terminó levantó la vista y encontró a Miguel observándolo con una expresión que no era exactamente orgullo pero se le parecía. ¿Para qué es todo esto?, preguntó Rodrigo, aunque ya intuía que la respuesta no iba a ser simple. Para no necesitar que nadie me resuelva nada, dijo Miguel, con esa calma suya que no era frialdad sino algo que parecía construido ladrillo a ladrillo, con mucho esfuerzo y poca queja. Esa respuesta se quedó con Rodrigo todo el día. También descubrió que Miguel cuidaba a su abuela. Lo mencionó de pasada, sin darle importancia, como se mencionan las cosas que forman parte del orden natural de la vida propia. La abuela tenía problemas de salud. Miguel no especificó cuáles y Rodrigo no preguntó, solo notó que cuando hablaba de ella, el tono cambiaba apenas, se volvía un poco más deliberado, como cuando uno habla de algo que le importa demasiado, para dejarlo salir descuidado. De su madre hablaba diferente, o más exactamente, casi no hablaba de ella. Cuando el nombre aparecía, era siempre de refilón,
siempre en una oración que terminaba antes de desarrollarse del todo. Hablaba de ella en tiempo presente, pero con una distancia que no correspondía al presente, como si estuviera describiendo a alguien que está lejos, muy lejos, de una manera que no era geográfica. Rodrigo lo notó desde la segunda semana. Decidió no presionar. Había aprendido, en 44 años de vida, que hay cosas que la gente solo puede contar cuando está lista, y que apurarlas no las acelera sino que las cierra. Lo que sí notó, y esto lo inquietó de una manera que no esperaba, fue lo que esas conversaciones matutinas le estaban haciendo a él. Llegaba al trabajo diferente, no con más energía exactamente, sino con algo más parecido a la presencia, como si hubiera pasado 15 minutos siendo alguien más real de lo que solía ser durante el resto del día. Sus colegas no lo mencionaron, pero Rodrigo lo sentía internamente, esa pequeña diferencia de temperatura entre el hombre que cruzaba la puerta de la oficina en las últimas semanas y el que la cruzaba antes. En casa, sin embargo, la tensión seguía su propio ritmo. Valeria encontró los recibos una noche mientras vaciaba los bolsillos de su saco antes de mandarlo a la tintorería. 4 recibos de compras pequeñas, todos en la misma esquina, todos a la misma hora, todos, de lunes a viernes. Los puso sobre la mesa del desayunador y cuando Rodrigo bajó por su café los encontró ahí, ordenados, sin ninguna nota junto a ellos, pero con toda la pregunta implícita en su presencia. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria desde la cocina, con esa voz que no era acusación sino algo más complicado, algo parecido al miedo disfrazado de pregunta práctica. Rodrigo le contó de Miguel, le contó del insulto primero, porque sintió que eso era lo honesto, y luego le contó de las conversaciones, del cuaderno, de las metas escritas con letra de niño. Valeria lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio un momento y luego dijo algo que Rodrigo no esperaba. ¿Y a Mateo le has preguntado alguna vez cómo está? No lo dijo con crueldad, lo dijo con la tristeza específica de alguien que lleva tiempo observando algo sin saber cómo nombrarlo. Rodrigo no respondió de inmediato. Miró los recibos sobre la mesa, pensó en Miguel contando su cambio con precisión perfecta, en el cuaderno con sus columnas de números, en esa frase dicha sin esfuerzo aparente: si no sabes cuánto entra y cuánto sale, no sabes dónde estás parado, y pensó que quizás, durante mucho tiempo, había estado muy ocupado contando las cosas equivocadas. Esa noche, parado frente a la puerta cerrada del cuarto de Mateo, Rodrigo levantó la mano para tocar. La sostuvo en el aire 2 segundos, 3, luego la bajó y se fue a dormir. Todavía no era el momento, pero cada vez faltaba menos. Un martes, Miguel no estaba. Rodrigo llegó a la esquina a la misma hora de siempre y encontró el semáforo, el tráfico, el calor, la mujer de las flores en su puesto de siempre, todo igual, solo faltaba Miguel. Esperó, estacionó el carro y esperó 10 minutos, luego 20, mirando hacia el callejón por donde Miguel a veces aparecía caminando con su bolsa de mercancía y su cuaderno guardado en el bolsillo trasero. No apareció nadie. Preguntó a los otros vendedores de la zona. Un señor que vendía periódicos se encogió de hombros sin mucho interés. Una joven con un carrito de elotes dijo que no lo había visto. Rodrigo caminó hasta el puesto de flores y le preguntó a la mujer que lo atendía, una señora de edad con delantal verde y manos rápidas para acomodar rosas. Ella lo miró un momento antes de responder, como si estuviera evaluando cuánto merecía saber ese hombre de traje que preguntaba por el niño. Está en el hospital, dijo finalmente. Su abuela lleva 2 noches allá. Rodrigo volvió al carro, se sentó, dejó las manos sobre el volante sin encender el motor. Había algo en esa información que lo movió de una manera que no esperaba. No era lástima exactamente, aunque había algo de eso. Era más parecido a una preocupación genuina, del tipo que uno siente por alguien que ya ocupa un lugar real adentro, no solo un lugar de compasión abstracta, sino uno más específico,
más personal. Buscó en su teléfono el nombre del hospital más cercano, luego el siguiente, al tercero. Cuando ya empezaba a preguntarse si esto era una intromisión que nadie le había pedido, encontró a Miguel. Estaba sentado en una silla de plástico azul en el pasillo del tercer piso, con la espalda recta y el cuaderno abierto sobre las rodillas. No lloraba, no miraba el teléfono porque no tenía teléfono, no miraba el techo con esa expresión perdida de quien espera sin saber qué esperar. Estaba escribiendo números, sumando, restando, pasando el lápiz de una columna a otra con la concentración silenciosa de quien tiene un problema concreto que resolver y ha decidido resolverlo. Rodrigo se detuvo a unos metros y lo observó un momento antes de que Miguel lo notara. Había algo en esa imagen que le apretó el pecho de una manera difícil de describir. Un niño de 11 años solo en un pasillo de hospital, haciendo cuentas con la misma calma con que otro niño haría una tarea escolar. Porque para Miguel eso era exactamente lo que era, una tarea, una más. Cuando Miguel levantó la vista y lo vio, no se sorprendió demasiado, solo cerró el cuaderno con cuidado y esperó. Rodrigo se sentó en la silla de al lado. ¿Cómo está tu abuela?, preguntó. Estable, dijo Miguel. El médico dice que necesita una semana más aquí, mínimo. ¿Y tú? Yo estoy calculando, dijo Miguel, con esa manera suya de responder la pregunta real en lugar de la pregunta educada. Rodrigo miró el cuaderno cerrado sobre las rodillas del niño. ¿Qué estás calculando? Miguel abrió el cuaderno y lo pasó sin dramatismo, como quien comparte un mapa. Rodrigo lo tomó. Era una página nueva, con la fecha de ese día en la esquina superior derecha. Había 2 columnas, una de ingresos, vacía, una de gastos, con números cuidadosamente anotados. Medicamentos. Cuarto, comida. Los números no eran grandes en términos absolutos, pero Rodrigo entendió de inmediato, con la claridad de quien sabe leer un balance, que para Miguel eran enormes, que representaban días de semáforo, de sol, de bolsas de frituras extendidas hacia ventanas que no siempre bajaban. ¿Puedo ayudarte con esto?, dijo Rodrigo. Miguel lo miró. ¿Cómo préstamo? Como lo que quieras. Como préstamo, repitió Miguel, con una firmeza que no admitía negociación. Con fecha de pago, escrito aquí. Rodrigo asintió. Miguel abrió el cuaderno en una página nueva, escribió los términos con su letra precisa, el monto, la fecha acordada, y luego le pasó el cuaderno y el lápiz a Rodrigo. Rodrigo firmó. Miguel también firmó. Guardaron el cuaderno. Fue la transacción más seria que Rodrigo había firmado en años. Estuvieron en silencio un momento. Afuera del pasillo se escuchaban los sonidos del hospital, pasos, voces lejanas, el ruido metálico de un carrito. Rodrigo buscó algo que decir y no encontró nada que no sonara insuficiente. Entonces le preguntó por su madre. No lo planeó. Salió solo, en ese silencio, de la manera en que salen las preguntas que uno ha estado guardando demasiado tiempo. Miguel no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo. Sus manos descansaban quietas sobre el cuaderno, sin tensión visible. Pero Rodrigo aprendió a leer en esas semanas que la quietud de Miguel no era siempre calma, a veces era contención, el esfuerzo invisible de quien ha aprendido a no derramarse. Luego, sin decir nada, abrió el cuaderno, no en la página de los números, en una página hacia el final, separada del resto por una hoja doblada que funcionaba como marcador. Se lo pasó a Rodrigo abierto en esa página y lo miró, esperando. Rodrigo bajó la vista. Era una lista, escrita con la misma letra cuidadosa, de siempre, pero con una presión diferente en el lápiz, como si cada palabra hubiera costado más que las anteriores. Arriba, subrayado 2 veces, un encabezado que Rodrigo leyó y tuvo que volver a leer porque la primera vez no quiso entenderlo del todo. Cosas que hacer cuando mamá ya no esté. Lo que seguía era una lista práctica. Nombres de personas a quienes avisar, números de teléfono de instituciones que Miguel había investigado solo,
sin que nadie le dijera cómo ni por qué, el nombre de la abuela y su dirección, el nombre del arrendador del cuarto y el día en que vencía el mes, cuánto costaba el gas, cuánto el agua, cuánto la comida básica para 2 semanas. Al final de la lista, una sola línea sin número ni fecha ni instrucción, no parar. Rodrigo sostuvo el cuaderno con las 2 manos sin darse cuenta. Sentía el peso de esas páginas de una manera que no tenía que ver con el papel. ¿Cuándo?, preguntó. Y su voz salió más baja de lo que pretendía. Hace 8 meses, dijo Miguel. 8 meses. Rodrigo hizo el cálculo sin querer. 8 meses. Atrás, Miguel tenía 10 años. 10 años y una lista de cosas que hacer cuando mamá ya no esté, escrita con lápiz en un cuaderno escolar. Porque alguien tenía que escribirla y no había nadie más. No supo qué decir. Por primera vez en muchos años, Rodrigo Mena no encontró las palabras correctas para una situación, y en lugar de fingir que las tenía, simplemente no dijo nada. Se quedó ahí, sosteniendo el cuaderno, dejando que el peso de lo que acababa de leer ocupara el espacio que merecía ocupar. Fue Miguel quien rompió el silencio, con esa manera suya de avanzar que Rodrigo ya reconocía como algo profundamente suyo. Nadie en el semáforo sabe, dijo. No tiene caso contarles. Seguiría siendo lo mismo. ¿Por qué me lo cuentas a mí? Miguel lo pensó un momento, con seriedad genuina, como si la pregunta mereciera una respuesta honesta y no una rápida. Porque usted ya lo estaba cargando de todas formas, dijo. Solo no sabía qué era. Rodrigo no entendió del todo esa respuesta en ese momento. La guardó. Fue más tarde, en el carro, de regreso a casa, cuando abrió el cuaderno una vez más. Valeria le había dicho alguna vez que tenía el hábito de buscar los detalles después, cuando ya estaba solo, como si necesitara el silencio para ver bien. Era cierto. Hojeó el cuaderno despacio, sin propósito específico, dejando que las páginas pasaran, los registros de ventas, las metas, los cálculos del hospital, y entonces, casi al final, en una página que no era la de la lista pero que estaba cerca de ella, encontró algo que no había visto antes. Era una columna distinta a las demás. No tenía encabezado de ingresos ni de gastos. Tenía fechas que Rodrigo reconoció de inmediato porque correspondían a sus propias mañanas, a las semanas anteriores a que se detuviera por primera vez. Y junto a cada fecha, una descripción breve, el color del carro, el horario aproximado, una palabra o 2 sobre lo que había observado desde la banqueta. Leyó despacio. Su carro aparecía en esa columna semanas antes del insulto. Miguel lo había visto pasar muchas veces. Lo había estado observando con la misma metodología silenciosa con que observaba todo, registrando, anotando, construyendo un patrón. Al final de la columna, en la última línea, escrito con más espacio que las demás entradas, como si hubiera necesitado un momento antes de escribirlo. Este señor se ve muy solo para tener todo. Rodrigo dejó de respirar un segundo. Miguel no lo había detenido por vender frituras. No había sido un encuentro casual ni una mañana cualquiera ni la necesidad de hacer una venta más. Miguel lo había estado viendo. Había decidido, con la lógica precisa y generosa de alguien que entiende la soledad porque la conoce desde adentro, que ese hombre en ese carro necesitaba que alguien le hablara, y lo había hecho. Un niño de 11 años, que había perdido a su madre 8 meses atrás y cuidaba a su abuela enferma y llevaba la contabilidad de su propia supervivencia en un cuaderno de espiral, había decidido que tenía algo que darle a un desconocido que lo había llamado mugroso, y se lo había dado. Rodrigo se quedó en el carro estacionado frente a su casa por un tiempo que no midió. La ciudad seguía moviéndose afuera. Las luces de la sala estaban encendidas. En algún lugar adentro, Mateo estaría en su cuarto y Valeria estaría esperando sin esperar, como había aprendido a hacer. Tenía las manos sobre el cuaderno cerrado, y, por primera vez en mucho tiempo,
Supo exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Entró a la casa sin hacer ruido, como solía hacer. Pero esta vez no fue hacia el estudio ni hacia la cocina en busca de algo que beber. Se quedó parado en el pasillo, con el cuaderno de Miguel en la mano, escuchando la casa. Valeria estaba en la sala, la televisión encendida pero el volumen bajo. De esa manera en que se deja la televisión encendida no para ver sino para no estar en silencio. Mateo seguía en su cuarto. Rodrigo podía ver la línea de luz debajo de la puerta, igual que otras noches, igual que siempre. Pero esta noche, algo era diferente. No en la casa, en él. Fue a la sala primero. Valeria levantó la vista cuando lo escuchó entrar y leyó algo en su cara que la hizo apagar la televisión sin que él dijera nada. Ese gesto pequeño, ese apagar el televisor sin que nadie lo pidiera, le dijo a Rodrigo que ella también llevaba tiempo esperando esto, sin saber exactamente qué era esto, pero esperándolo. Se sentó a su lado, le contó del hospital, le contó de la lista. Le contó de la última línea del cuaderno con la voz de quien está entregando algo que ha cargado solo demasiado tiempo y finalmente encuentra a alguien frente a quien posarlo. Valeria escuchó sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, ella no dijo nada de inmediato, puso su mano sobre la de él, despacio, y lo dejó estar en silencio un momento. Ese silencio no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que todavía se conocen de verdad, aunque hayan pasado meses hablando de todo lo demás. ¿Y tú cómo estás?, preguntó ella finalmente. Era la misma pregunta que Rodrigo le había hecho a Mateo en su cabeza durante semanas sin atreverse a hacerla en voz alta. Escucharla dirigida hacia él lo tomó desprevenido de una manera que no esperaba. Sintió algo moverse en el pecho. Algo que no era exactamente dolor, pero que se le parecía, del tipo que aparece cuando algo que llevaba tiempo dormido despierta de golpe. No lo sé todavía, dijo, y fue la respuesta más honesta que había dado en años. Subió al cuarto de Mateo 20 minutos después. Esta vez no se detuvo frente a la puerta. Tocó, adelante, dijo Mateo desde adentro, con esa voz de adolescente que no revela nada. Rodrigo abrió la puerta y entró. Mateo estaba en su escritorio con audífonos puestos que se quitó al verlo entrar, con una expresión que no era hostil sino cautelosa, la expresión de quien ha aprendido a no esperar demasiado de ciertas visitas porque la experiencia le ha enseñado que generalmente vienen acompañadas de una pregunta sobre calificaciones o una instrucción sobre algo pendiente. Rodrigo se sentó en el borde de la cama, miró a su hijo. Mateo tenía los ojos de Valeria y los gestos de alguien que había crecido aprendiendo a ocupar poco espacio, a no molestar demasiado, a arreglárselas solo. Rodrigo lo vio con una claridad que le dolió. ¿Cómo estás?, preguntó, sin preámbulo, sin contexto, solo la pregunta. Mateo lo miró un momento, evaluando. Bien, dijo, con la automaticidad de quien responde antes de pensar. No, dijo Rodrigo. En serio, ¿cómo estás? Algo cambió en la cara de Mateo, algo sutil, casi imperceptible, como cuando una luz que estaba muy baja sube apenas 1 grado y de repente el cuarto se ve diferente. No sé, dijo finalmente, y en esas 2 palabras, había más verdad que en muchas conversaciones que habían tenido antes. Rodrigo asintió, le contó de Miguel, no todo de golpe, sino despacio, eligiendo las partes que sentía que Mateo necesitaba escuchar. Le contó del cuaderno, de las metas escritas con fecha, de la lista con el encabezado que no quería repetir pero que repitió, porque era la parte más importante. Le contó de la última línea del cuaderno y cuando llegó a esa parte su voz cambió de textura, se volvió más lenta, más cuidadosa, como quien carga algo frágil. Mateo escuchó sin moverse. Sus manos descansaban sobre el escritorio y Rodrigo notó, con un dolor tranquilo, que eran manos de adulto casi, que su hijo había crecido en los espacios que él no había habitado. Cuando terminó, Mateo guardó silencio un momento largo, luego preguntó, ¿y tú cómo eras a los 11 años,
Papá, la pregunta lo encontró sin defensa, no porque fuera inesperada en términos lógicos, sino porque venía de Mateo, y venía sin juicio, con una curiosidad genuina que Rodrigo no supo cómo procesar al principio. Le contó de Tepito, de los chicles, de las mañanas de sábado y de los vidrios que bajaban o no bajaban. Le contó de su padre y del olor que aprendió a detectar desde la calle y de su madre que trabajaba en casas ajenas. Le contó todo lo que había enterrado durante 20 años con la convicción de que enterrarlo era superarlo. Mientras hablaba, algo fue cediendo adentro, no de manera dramática, sin lágrimas ni derrumbes, simplemente la presión de mantener esa historia lejos de la superficie, de no dejarla ocupar espacio, de tratarla como algo que pertenecía a otra persona. Esa presión fue cediendo despacio, como cuando uno suelta un peso que cargó tanto tiempo que ya no lo sentía como peso sino como parte del cuerpo. Mateo lo escuchó todo. Al final dijo, con una voz más suave que su voz habitual, no sabía nada de eso. Lo sé, dijo Rodrigo. Es mi culpa. No es culpa, dijo Mateo. Solo no me lo habías contado. Esa distinción, hecha con la precisión inesperada de un adolescente de 16 años, fue la cosa más generosa que alguien le había dicho a Rodrigo en mucho tiempo. Se quedaron hablando más de una hora. No resolvieron nada en términos prácticos. No hubo promesas grandes ni declaraciones solemnes. Solo dos personas que se conocían de lejos encontrando, con torpeza y buena voluntad, la manera de acercarse. Un poco, fue suficiente. Fue más que suficiente. Rodrigo salió del cuarto de Mateo pasada la medianoche y se quedó parado en el pasillo, apoyado en la pared, mirando el techo. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de otras noches, menos vacío. 2 semanas después, llegó al semáforo y Miguel no estaba. Al principio pensó que era tarde o que había tenido que atender algo con la abuela. Esperó. El semáforo cambió 3 veces. 4. Miguel no apareció. Fue al puesto de flores. La señora del delantal verde lo vio venir y antes de que Rodrigo pudiera preguntar, puso las manos sobre el mostrador y lo miró con esa expresión que tienen las personas cuando tienen que decir algo que no quisieran decir. La abuela murió, dijo, hace 4 días. Rodrigo no dijo nada. El niño se fue con unos parientes, al Estado de México, creo, no sé bien dónde. ¿Tiene algún número, alguna manera de contactarlo? La señora negó con la cabeza, despacio, con una pena genuina en los ojos. Se fue rápido. Así son estas cosas a veces. Rodrigo se quedó en la banqueta. El tráfico seguía a su alrededor con la indiferencia perfecta del tráfico. Los carros pasaban, los semáforos cambiaban, la ciudad no se detenía por nada, nunca. Esa era su naturaleza. Buscó en su bolsillo casi sin pensarlo. Esa mañana, antes de salir, había comprado una bolsa de frituras en la tienda de la esquina de su casa. Lo había hecho sin preguntarse por qué, con la lógica simple de quien ha convertido algo en costumbre sin darse cuenta de cuándo ocurrió. La sostuvo en la mano, miró hacia el semáforo. Había otro niño en la esquina opuesta, más pequeño, con una caja de chicles colgada del cuello. Lo miró con atención, de verdad, sin el vidrio de por medio, sin la prisa de llegar a ningún lado. Cruzó la calle. El niño lo vio venir y adoptó esa postura cautelosa de quien todavía no sabe si el mundo que se acerca trae algo bueno o algo que hay que esquivar. Rodrigo se detuvo a una distancia que no invadiera. Le ofreció la bolsa de frituras. El niño la miró. Luego lo miró a él. ¿Cuánto?, preguntó el niño. Es tuya, dijo Rodrigo. No te vendo nada. El niño la tomó despacio, sin terminar de entender. Rodrigo se agachó levemente para estar más a la altura de sus ojos y le preguntó, con una calma que le vino de algún lugar nuevo dentro de él, ¿cómo te llamas? El niño dudó un segundo, luego respondió, y Rodrigo escuchó de verdad, de la manera en que Miguel le había enseñado que se escucha, sin prisa, sin el pensamiento ya en el siguiente lugar,
sin el vidrio que separa y protege y aleja. El semáforo cambió a verde. Los carros avanzaron. Rodrigo seguía ahí, en la banqueta, escuchando a un niño decirle su nombre bajo el sol de la mañana. El cuaderno de Miguel quedó olvidado en la silla azul del hospital. Nadie reclamó ese cuaderno escolar con espiral y rayas. Una enfermera lo encontró al día siguiente y lo guardó en la oficina de objetos perdidos, donde estuvo varias semanas esperando a alguien que no llegó. Adentro, en la última página, con escritura, entre columnas de números y fechas y metas con plazos, había una línea que no era un cálculo ni una instrucción ni un plan, era solo una observación, la de un niño que miraba el mundo desde una banqueta caliente y había aprendido que ver a las personas de verdad no cuesta nada y sin embargo es lo más escaso que existe. Este señor se ve muy solo para tener todo. Y debajo, escrito después, en una fecha más reciente, con la misma letra pero con una presión diferente, casi suave, como quien escribe algo que ya no es una pregunta sino una respuesta, ya no.